Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos, nuestros seguidores de nuestro canal, dándole la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada día más porque me permite hacer su voluntad y su obra para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Vamos a tener el mensaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, vamos a tratar el tema de la resurrección de Jesús para la gloria y honra. Le vamos a dar lectura a los versículos 1 hasta el 2. Y la palabra se lee en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Esta hora yo te presento este mensaje de tu palabra, Señor. No te pido, Señor, que la bendiga porque ya tu palabra es tan bendecida, sino que esta palabra estén, Padre amado, llenándonos de fortaleza espiritual, aumentándonos la fe. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, a poner por obra tu palabra, que esta palabra esté salvando las almas, sanando, libertando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, queridos amigos y hermanas, aquí vamos a hablar hoy de la resurrección de Jesús. Hay mucha doctrina que niegan y vemos que los seduceos en los tiempos de Jesús no creían en la resurrección de los muertos, ni tampoco creían en los ángeles, sino que ellos entendían de que no había, cuando una persona moría, pues su alma también moría, su espíritu, y que era imposible resucitar. Esta corriente rechazó a Jesús y rechazó también el mensaje de los apóstoles que había anunciado la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, hoy en día también existen corrientes de que niegan de que Jesús
resucitó de los muertos. Pero la palabra nos enseña hoy indubitable de que Jesús murió y que al tercer día Dios lo levantó de los muertos. Y luego Jesús le apareció a los discípulos y luego a más de 500 personas. Jesús se le apareció después de su muerte y resurrección, que dan testigo. Y vemos aquí esta palabra, la gloria para Dios. Sin lugar a duda, nos enseña que Jesús murió y que el tercer día, tal como Jesús le anunciaba su muerte y resurrección a los discípulos, así cumplió su palabra. Dios, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías en su capítulo 7, verso 14, habla de que Jesús, Emmanuel, el Dios con nosotros, iba a nacer de una virgen. Así se cumplió la palabra, Miqueas capítulo 2, verso 5, también que iba a nacer en Belén. La gloria para Dios, todo esto se cumplió. Y también Jesús dijo que iba a ser entregado en manos de los pecadores, en manos de los inicuos. Y vemos cómo se llevó a cabo el proceso de la muerte de Jesús, que fue entregado por Judas cuando le traicionó por 30 monedas. Le dio un beso cuando fue allí Judas a pedir dinero para entregar a Jesús a los sumos sacerdotes de la época. Pero también Jesús les dijo a los discípulos cuando estaba en la Santa Cena, cuando partió el pan y lo bendijo, dijo que ese era su cuerpo que él daba por el pecado de toda la humanidad. También le dijo a los discípulos, cuando tomó el vino y lo bendijo, dijo que esa era su sangre que derramada por el pecado de la humanidad. Sin lugar a dudas, Jesús le habló a los discípulos y habló también a los fariseos de que era necesario que él fuera a la cruz del Calvario para redimirnos del pecado de la muerte segunda. El pecado laceró la relación con Dios. El pecado trajo la muerte a la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así como la muerte entró por Adán, cuando comieron Eva y Adán cuando estaban en el huerto del Edén. Allí la serpiente tomó aquella culebra, animal más astuto que había hecho Jehová. Cuando Jehová puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le dijo que podían comer de todos los árboles, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque el día que comieran de ellos iba a morir. Génesis capítulo 2, a la altura del verso 16, 17. Pero cuando vemos también Génesis capítulo 2, en el verso 9 vemos que allí en el Edén habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora Cristo es el árbol de la vida, el inmortal, el cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, que su muerte Satanás no pudo vencer. El cuerpo de Jesús, porque fue tentado en todo y nunca pecó. Por eso su cuerpo no pudo quedar en el Seol. Y allí Dios venció con la muerte y resurrección de Jesús el imperio de la muerte. Apocalipsis en su capítulo 1, verso 18 dice la palabra: yo soy el que vivo y tuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy el Alfa y el Omega.
Yo soy el principio y el final. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. La gloria para Dios. El Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, vino a redimirnos del pecado, de esa muerte espiritual, porque el pecado significa transgresión a la ley. Satanás trajo el pecado, trajo la muerte a la humanidad, cuando engañó a Eva con la palabra, cuando ellos estaban allí en el Edén, cuando Satanás le dijo a Eva que podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no iba a morir. El árbol era codiciable a la vista y ella tomó del fruto del árbol, comió y también le dio a Adán. Así pasó la muerte a la humanidad, producto de la desobediencia de la palabra de Dios. La gloria, hoy el pecado lacera la vida del ser humano. Hoy el pecado lleva al ser humano a muerte física y muerte espiritual, producto de la desobediencia del ser humano. Pero Dios, por su amor y su infinita misericordia, ha dado a su Hijo para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue por el amor incondicional que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero ahora es por fe. Ahora no es por el cumplimiento de la obra que podamos tener esa gloriosa salvación, sino por la fe puesta en Dios, en Jesús, de que Él murió y resucitó, y que ahora tenemos una esperanza viva, que es esperando su segunda venida, porque ya ahora Él no viene a morir, ya ahora Él no tiene relación con la muerte ni con el pecado, sino que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Vemos aquí que María Magdalena, Juana y María, allí menciona María Magdalena que Jesús le había expulsado 7 demonios y que era una fiel seguidora de Jesús. Y allí tuvieron, cuando crucificaron a Jesús, estas mujeres fueron fieles a Jesús. Vemos también a Juana y dice que allí estaba también María, la madre de Jacobo, decir que Jesús, allí tuvo María, su madre, cuando crucificaron a Jesús, viendo María el dolor, el sufrimiento, viendo cómo su hijo, de qué manera murió por el pecado de la humanidad. Ahora esta mujer fueron de mañana, compraron especie aromática, como era de costumbre, para ungir el cuerpo de Jesús. Pero la tremenda sorpresa que estas mujeres se llevaron cuando llegaron a aquel lugar, dice la palabra que encontraron la piedra removida, porque cuando sepultaron a Jesús, le pusieron una piedra en el sepulcro y también le dieron una herida en el escotado. La gloria para el Señor. Pero vemos que allí solamente, la gloria para Dios, no se encontró solamente la piedra removida, sino que allí habían 2 hombres vestidos con vestidura blanca y resplandeciente. Estos fueron 2 ángeles que estaban allí. La gloria para Dios, cuando le dijeron a las mujeres que no tuvieran miedo. Gloria a Dios. En el verso 3 dice la palabra, Lucas capítulo 24, verso 3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estas mujeres encontraron la piedra removida del sepulcro. Cuando entraron allí no hallaron el cuerpo de Jesús. Pero vemos en el verso 4, dice que allí estaban ellas perplejas porque no habían encontrado el cuerpo de Jesús. Pero dice la gloria para el Señor, allí encontraron 2 varones
con vestidura blanca resplandeciente. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto fue la pregunta que le hicieron estos dos ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La gloria para Dios. Nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Cristo vivo, que el imperio de la muerte no pudo vencer. El único que tiene la llave, el único que tiene la gloria para Dios, el imperio de la muerte, le llaman Jesús de Nazaret. Su cuerpo no pudo quedar en el Seol, porque su cuerpo no vio pecado. El Hijo de Dios viviente, ¿por qué buscáis entre los muertos la gloria para Dios? Dice, no, dice el verso 5, no, verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Gloria a Dios. Dice el verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Mateo capítulo 16, verso 21. Jesús le anunciaba no una vez, sino varias veces la muerte y resurrección. Se le anunciaba a los discípulos que era necesario, hermano. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario surgió como una necesidad. ¿Y cuál fue esa necesidad? Esa necesidad es el pecado que laceró la relación del hombre con Dios, trajo muerte a la humanidad. Vemos, dice la palabra, Romanos capítulo 5, verso 19, que por la desobediencia de un hombre, que ese hombre fue Adán, pasó en la muerte a todos los hombres, pero por la obediencia de un hombre, llaman Jesús de Nazaret, pasó la salvación a toda la humanidad. Pero ahora es por fe puesta en Jesús. Vemos aquí cómo se cumplió la palabra, mi hermano. Dios es fiel y cumple su palabra. Dios dijo que Jesús, el Salvador del mundo, iba a venir de una virgen. Emmanuel, Dios con nosotros, así lo dijo el profeta Isaías 7:14. Así se cumplió. María estaba posada, la gloria para Dios, comprometida con José. Pero el ángel Gabriel, cuando fue allí a la casa de David y le dio la buena noticia a esta mujer, a esta joven, la gloria, que no había conocido hombre, solamente estaba comprometida, le dijo: salve, bendita tú eres entre todas las mujeres. Cuando este ángel Gabriel le dice que va a concebir y va a dar a luz un hijo, y ese santo ser será llamado el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, verso 35. Esto fue una obra del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue un milagro. Vemos que la muerte de Jesús fue un padecimiento, fue un sufrimiento. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 53, también anunció sobre la muerte, el padecimiento de Cristo Jesús. También Jesús, cuando fue presentado a los 8 días de nacido, aquel hombre que Dios había escogido ya antemano, Simeón, que no iba a ver la muerte antes de presentar a Jesús, a Dios Todopoderoso, hablaba allí de su muerte, hablaba allí también que lo iba a traspasar, que fue cogido para caída y para levantar, la gloria para Dios. Toda esta palabra lo dijo Simeón en presencia de María y José. Pero había una señora que le llamaban Ana,
una profetisa que era viuda y se pasaba el tiempo orando en el templo y ayudando. Hablaba de quién iba a ser Jesús, que su reino no iba a tener fin, la gloria para el Señor. Y vemos aquí, hablando el ángel, le dijo, acordado de lo que él dijo, que era necesario. Hermano, si Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, no se puede hablar hoy de salvación ni redimir el pecado, sino que nosotros íbamos a permanecer separados de Dios completamente, porque el pecado trajo consecuencias, muerte física y muerte espiritual. Pero ahora vino Cristo con su sangre derramada para el Cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan capítulo 1, verso 29, dice la palabra, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino con su sangre derramada, sangre inocente, para redimirnos del pecado, de la muerte segunda, la gloria para el Señor. Y vemos aquí que era necesario que sea entregado en manos de los hombres pecadores. Vemos cuando los sumos sacerdotes andaban buscando a Jesús. Jesús dijo, yo soy. Y ellos buscaban a Jesús, y Jesús dijo, yo soy, 3 veces, de tal manera que Pedro jaló su espada y le mochó una oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le tomó la oreja y la pegó, hizo un milagro, se convirtió en médico de los médicos, el cirujano de los cirujanos, y reprendió a Pedro, le dijo, Pedro, el que mata espada muere, porque era necesario que él fuera a la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Entonces las mujeres se acordaron de aquella palabra que Jesús le había dicho sobre la resurrección, que al tercer día Dios lo iba a resucitar. La gloria para Dios. Dice el verso 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de toda esta cosa a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y los demás con ella, quienes dieron esta cosa a los apóstoles. Vemos aquí cómo esta mujer, la primera que dieron la noticia de la resurrección de Jesús, fueron las mujeres. Estas mujeres fueron fieles a Jesús. Ahí estaba María, la madre de Jacobo, significa la madre del Señor Jesús. Ahí estaba María Magdalena, que mucha falsa doctrina y muchos blasfemadores dicen que María Magdalena era esposa de Jesús. Es una falacia. María Magdalena fue una mujer que tenía 7 demonios, y Jesús, la gloria para Dios, le expulsó esos 7 demonios, y esa mujer comenzó a seguir a Jesús, a adorar a Jesús, una mujer que estaba llena de gratitud. Pero dice la palabra que los apóstoles le parecieron locura esta palabra de que Jesús había resucitado. Vemos Dios, estos eran los discípulos, hermano. Hay que creer en la palabra de Dios. Parece locura el evangelio para los que se pierden, pero es salvación para los que hemos creído en el evangelio, lo dijo el apóstol Pablo. Esto es locura, hablar de la muerte, resurrección, hablar de las señales, hablar de la venida del Señor Jesús. Para muchas personas parece locura, pero nosotros que hemos creído en esta palabra, esto es salvación, la gloria para Dios, para todo aquel que cree en Él, mas no se pierda, tenga vida eterna. Juan 3:16. Hebreo 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermano, la salvación es por fe. Si usted no tiene fe ni cree en la palabra de Dios, usted no va a tener la salvación.
Porque dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8, que los incrédulos no heredan el reino de los cielos. Una persona que no crea en esta palabra, que Cristo fue concebido por obra y gracia, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que ahora estamos esperando su venida, mi hermano, usted no tiene perdón de pecado. Dice la palabra primera de Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, nos perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Pero tenemos que tener la fe de que Cristo murió y que la tumba está vacía y que Dios lo resucitó al tercer día. Aún los apóstoles dudaron de esta palabra, pero cuando Pedro fue allí a ver el sepulcro, dice la palabra en el verso 12, dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Aún Pedro dudó de la palabra de las mujeres que le dijeron que el sepulcro, que Cristo resucitó. Pedro se levantó, pero qué sorpresa se llevó Pedro. Allí Pedro encontró solamente los lienzos donde enliaron a Jesús. El lienzo, la gloria para Dios, ahí viene la cultura, la mortaja, como dicen, la sábana blanca que envolvía a la persona en lienzos. Vimos que Satanás no pudo vencer el proyecto de Dios de la resurrección de los muertos. Entonces cuando Pedro vio que la tumba estaba vacía, había que allí lo que se encontraron fueron los lienzos de Jesús. Entonces él se fue a casa maravillándose y le dio la noticia, la gloria para Dios, a los demás apóstoles. Pero Jesús se le apareció también a María Magdalena y le dijo la gloria para Dios, que le diera la noticia de que a los apóstoles que se iba a ver en Galilea, tal como él había anunciado. Pero además también Jesús se le apareció a dos discípulos cuando iban en el camino de Maús. Y ellos iban lamentándose y hablando de la muerte de Jesús, como ellos perdieron la esperanza. Pero ellos iban hablando y lamentándose pero que unas mujeres también han hablado de que Cristo ha resucitado. Pero Jesús, cuando estaba hablando con ellos, el corazón le ardía. Y cuando Jesús, la gloria para Dios, se sentó con ellos en la mesa a comer con estos dos discípulos. Y dice la palabra, entonces, Lucas capítulo 24, verso 25, entonces él le dijo, oh insensato y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrará en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con vosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía vuestro corazón
en vosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Vemos aquí cuántos testigos, la gloria para Dios, dan testimonio real, testigo directo de la escena de que Cristo murió y que Cristo resucitó por el pecado de todos nosotros. Y ahora nosotros tenemos una promesa viva, y es que Cristo viene y que esta señal en el nombre de Jesús, ante la venida del Señor, tiene que cumplirse las señales de Mateo 24, que va a haber rumores de guerra, naciones contra naciones, que la tierra estaba llena de violencia como los tiempos de Noé, que la tierra, la gloria para Dios, eran como los tiempos de Sodoma y Gomorra, y tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesús. Yo vengo a decirte hoy que Cristo murió por ti, que solo Cristo salva, que en Él es que está la salvación, que en Él es que está la vida, en Él hay paz, hay seguridad. Solamente tú tienes que venir a los pies del Señor, reconocer que todos somos pecadores, pero que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos redime del pecado. En Cristo hay salvación. Ven a Jesús, ven con tu problema, porque puede ser demasiado tarde. Los tiempos se acercan y también la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Pero dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 1, verso 21, que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga con gran poder y gloria, lo vamos a recibir en la nube y así lo vamos a ver tal como es. Él se fue en la nube y así viene la nube. Él fue a preparar lugar para nosotros, y donde Él está, nosotros vamos a estar, porque el Padre se glorifica en el Hijo. Tenemos que creer en la palabra que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo viene. La gloria para el Señor. Yo vengo a decirte, si tú no le has entregado tu vida al Señor, este es el momento de tú decirle al Señor: heme aquí, te entrego mi vida y te entrego mi alma, para que tú tengas la vida eterna y tu nombre esté en Cristo en el libro de la vida. Si tú quieres entregarle la vida al Señor, ten fe, cree en esta palabra, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que Cristo, solamente en Cristo hay salvación. El único que salva, el único que liberta, el único que sana se llama Cristo Jesús. Es el autor y consumidor de la fe, el alfa y el omega. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí. Yo soy la puerta. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Yo soy pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Juan capítulo 10, verso 11. La gloria para el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. La gloria para Dios. Yo soy, dice Juan 8, 12, dice: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tiniebla. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que tuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. La gloria para el Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y todo aquel que se encuentre en Cristo en el libro de la vida tiene vida eterna. Jesús es el pan de vida, el árbol de la vida. Está sentado a la dieta del Padre. Si tú quieres entregarle la vida al Señor, a esta oración conmigo. Padre amado, que mora en las alturas de los cielos, vengo ante ti, Padre amado, pidiéndote que me perdone
porque yo sé que he pecado. He pecado contra ti, Señor, y ahora me humillo ante ti, Señor, pidiéndote que me perdone. He creído que Cristo murió, he creído que Cristo resucitó, he creído que Cristo da vida. Padre, acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame, Señor, que yo pueda ser bautizado en el agua y en el Espíritu. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a hacer tu voluntad y tu obra. Padre, Señor, perdona mi pecado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, comience, hermano, a estudiar la palabra. Comience, Señor, hermano, a buscar de Dios. Busque un templo donde se predique el evangelio, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que la salvación es por fe puesta en Cristo Jesús. La sana doctrina. Toda doctrina que niegue que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Cristo viene es una falsa enseñanza, y no le crea esa palabra, porque la palabra, la sana doctrina es que la salvación es por fe, por amor, por gracia, por misericordia, y eso lo tuvo Dios con nosotros. Por eso Cristo murió, por eso Cristo resucitó, y por eso Cristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre y viene con gran poder y gloria. Dios me le bendiga, Dios me le guarde a cada uno de nuestros amigos, hermanos, nuestros seguidores de nuestro canal. Usted comience a compartir este video con su familia y con sus amigos. Padre, esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, porque me he permitido predicar tu palabra. Yo sé, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tu palabra no regresa vacía, Señor, y cada día más yo sea un mero instrumento. Que esta palabra, ayúdanos, Señor, cada día más aumenta nuestra fe. Ayúdanos a poner por obra tu palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Que estas palabras son vivas, son eficaces. Estas palabras estén salvando las almas, que estén sanando, que estén libertando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta palabra con sus amigos y con su familia, porque hay que dar por gracia hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén.